Señoras, señores, buenas tardes. Bienvenidos al segundo ciclo de conferencias del curso 2017-2018. Después de este vídeo que hemos estrenado para ver un poquito a Aragón desde el cielo, ¿no? Queremos primeramente agradecer a la Fundación CAI Acción Social Católica, que nos facilita pues, las instalaciones y colabora para que nuestros actos lleguen a más personal. Agradecer a Luis Ferruz, el que ha querido participar, es amigo ya del club, habitualmente viene muchas veces. Quiere participar hablándonos de las burbujas financieras y pretendemos, lógicamente, que se haga más debate que no exposición. Luis ha editado un libro que lo tenemos aquí, que además se lo ha traído por si alguno quiere comprarlo a un precio mucho más barato que en las librerías, al precio de 10 euros. Entonces, si alguno quiere después, se lo dedicará y se lo puede llevar ya directamente. Gracias a todos por acompañarnos, un día que hay muchísimas actividades en Zaragoza, y eso se agradece mucho más, porque, lógicamente, sin los colaboradores y sin los que asistéis a las conferencias, pues esto no sería nada. Es importante, son las dos claves los que nos hablan y los que vienen a escuchar y a debatir y a reflexionar sobre los temas que tratamos. Y sin más, pues quiero presentar a Luis Ferruz. Muchos ya lo conocen porque, lógicamente, hay algunos alumnos, otros que han sido o han estado en cursos o han estado en cosas, y además es muy activo. Lo encuentras en muchos sitios, siempre haciendo actividades, tanto de deporte, que es un deportista de primera. Luis es doctor en Economía, catedrático de Finanzas y Contabilidad de la Universidad de Zaragoza, en la Facultad de Económicas y Empresa. Es director del Grupo Consolidado de Investigación e Innovación Docente, GIECOFIN, especialista en Dirección Financiera y Planes de Viabilidad en el contexto de responsabilidad social empresarial. Anteriormente a estar en la universidad, fue analista de finanzas y supervisor en General Motors España, en Opel España. Y digamos que él ha estado en la empresa, ya conoce la empresa, además de conocer el mundo universitario. Ha contribuido a crear prestigiosos títulos propios de la Universidad de Zaragoza, como el Diploma de Especialización de Asesoría Financiera y Gestión de Patrimonios. Tiene numerosísimos artículos y trabajos científicos en el área de la economía y también muchos libros, pero que yo no me voy a entretener en explicarlos y solamente vamos a citar este último, que es lo que le da título a la conferencia de hoy: Burbujas financieras, inversión y desinversión. Gracias a Luis, porque es un gran colaborador y además en otras ocasiones también nos vendrá a colaborar en otras cosas, porque él siempre está dispuesto. Y ya le dejo con él para que nos dirija y luego pues nos resuelva muchos de los problemas que hay en este momento con las burbujas financieras y con otras burbujas que al final también acaban siendo financieras. Luis, tiene la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, Silvano, por esta cariñosa presentación. ¿El micrófono? Sí. Vale. Muchas gracias por esta cariñosa presentación, Silvano, presidente del Club Aragón Siglo XXI, que, si no recuerdo mal, la primera conferencia, la inauguración de hace algún tiempo ya, me parece que fue por parte de Eloy Fernández Clemente, si no recuerdo mal. Que además el otro día, el viernes pasado,
me lo encontré con él personalmente en la Facultad de Economía y Empresa y me dijo, me ha llamado Silvano y me ha preguntado por ti, que si eras buen chaval. Y le he dicho que sí. Bueno, pues gracias por estar aquí. De las múltiples opciones que hay de estar en Zaragoza y alrededores, pues esta es una más. Esperamos que pasar un buen rato. Voy a intentar no alargar mucho la charla, la conferencia, y que lo más interesante sea el coloquio, su participación, sus reflexiones, sus preguntas, que intentaremos humildemente aclarar y participar también. Bueno, pues comienzo pues esta charla, esta conferencia, esta pequeña disertación sobre las burbujas financieras. Y, en primer lugar, indicar que cuando se dice financiero, como en este caso burbujas financieras, no se hace referencia solamente a temas de bolsa o de acciones, de las monedas, bitcoins, que he hablado antes con uno de los asistentes también, sino que se habla de burbujas de todo tipo, no solamente financieras, sino también económicas. La charla va a versar sobre el libro de burbujas financieras que hemos publicado recientemente con mi coautor, amigo de hace mucho tiempo, Javier Rivas, que es economista y es también historiador. Me junto mucho últimamente con historiadores, con José Luis Corral, que creo que lo tendréis por aquí próximamente, que es un maestro magnífico también, porque la historia nos da una perspectiva muy importante de todo o de casi todo. Entonces hemos buceado en la historia desde la antigüedad clásica hasta la actualidad y con perspectivas también de futuro, y hemos encontrado una serie de pautas bastante comunes en el tema de las burbujas financieras y de la historia. Y realmente nos ha salido un libro divulgativo, porque pretendemos estar cerca de la persona de la calle, del ciudadano, para dar unos consejos, unas orientaciones eminentemente divulgativas. No es un libro científico en el sentido de que hayamos utilizado ahí fórmulas o valoraciones más o menos sofisticadas. Hemos intentado hacer una cosa pues muy asequible, muy divulgativa. Y realmente lo que nos hemos encontrado era algo que ya intuíamos, que sospechamos muchos, que la historia de la humanidad, la historia de las burbujas financieras, pero prácticamente la historia de la humanidad también, pues en cierto sentido es la historia de la ambición humana, una ambición a veces irrefrenable, que está también en la base de las burbujas financieras y de muchos temas de la humanidad. Entonces nos hemos remontado a la antigüedad clásica, que es donde aparecen las primeras burbujas, incluso antes, a las más documentadas, y luego ya hemos entrado bastante en lo que es situación actual de burbujas financieras y económicas. Entonces, para empezar a hablar de cualquier tema, pues hablamos de la juventud, pues habrá que comentar qué es la juventud, qué entendemos por la juventud, nuestra particular visión de la juventud. En este caso, las burbujas, pues ¿qué es una burbuja? Bueno, pues para entender lo que es una burbuja, la idea clave es ver la diferencia. A veces se utilizan como sinónimos, pero rigurosamente son diferentes: precio y valor. El precio es consecuencia de la oferta y la demanda, del precio que se ponen de acuerdo pues las personas en los mercados o en el mercadillo, en su caso, para determinar el precio, el valor en cada momento, que puede cambiar constantemente o cada cierto tiempo. Y el valor, que es una idea tan antigua también como la historia de la humanidad y que ha propiciado muchos análisis, el valor es lo que realmente las cosas valen. Entonces, precio y valor pueden ser lo mismo o pueden no ser lo mismo. Si el precio difiere mucho del valor y hay una sobrevaloración, podemos hablar de un calentamiento del activo, del inmueble, de la granja de frutales, de los bitcoins, incluso de una burbuja. Una burbuja sería cuando el precio es desorbitadamente alto con respecto a lo que realmente es el valor de ese bien económico. Entonces, esto es una discusión ya muy antigua y viene, como digo, pues incluso, como ven ustedes ahí, pues de Aristóteles, que es una pieza central del pensamiento humano, y en esto también. Y esa distinción entre precio y valor ya la fija con bastante claridad Aristóteles. Y luego, pues por no entretenernos demasiado en el recorrido histórico, pues luego se va precisando muy bien en la escolástica,
y luego con economistas clásicos como Adam Smith, hasta el momento actual en el que pues, está muy clara esa idea de precio y valor y la diferencia entre valor de uso y valor de cambio, que nos explica muchas cosas y entre ellas de lo que nos ha reunido aquí esta tarde, el tema de las burbujas. Entonces, como digo, pues es un enfoque eminentemente divulgativo y eminentemente de perspectiva histórica, de visión histórica para llegar a la situación actual, comprenderla mejor y lanzarnos, en su caso, hacia el futuro. Pues en ese contexto, como digo, si precio y valor pueden ser distintos, que lo son, pues entonces pueden aparecer burbujas y burbujas muy fuertes, que al principio puede ser simplemente un calentamiento de una zona económica, de un activo, pero luego finalmente pues ya puede devenir una situación realmente espectacular de sobrevaloración de ese activo. Como digo, no solamente en términos financieros, de bolsa, de acciones, sino también pues de bienes inmuebles, de lo que ocurrió, una de las más conocidas en Holanda, la de los tulipanes. Y en ese sentido, pues lo que hemos visto en ese recorrido histórico, que por cierto le ha gustado bastante a José Luis Corral, vamos a intentar hacer cosas con él también en este sentido, con este gran maestro de la historia que es José Luis Corral y de la novela histórica, pues lo que nos ha proporcionado esa visión conjunta de las finanzas y de la historia ha sido que las burbujas se repiten periódicamente, que parece que no aprendemos y que las pautas de comportamiento de las burbujas, su formación, su auge y su pinchazo, pues siguen unas pautas más o menos comunes, de manera que, en principio, no es tan difícil, es que es incluso hasta de sentido común ver qué es lo que es una burbuja, cuando vemos que algo realmente tiene un precio tan espectacular que esto no vale eso. Todos hemos tenido alguna circunstancia, alguna situación, a veces pequeña, como puede ser ese regalo que le podemos hacer a un amigo que nos invita a la Feria de Sevilla y le compramos una botella de vino que sabemos que realmente ese precio es exorbitado con respecto a lo que eso realmente vale. Pero eso es una pequeña burbujita que no tiene mucha importancia. De las que vamos a hablar son de las que sí tienen importancia y conforme pasa el tiempo cada vez son más grandes y las consecuencias cuando pinchan pues cada vez más devastadoras. Pues me remonto ya un poco a nivel histórico y ya llegando pronto a la actualidad, a las burbujas más conocidas. Entonces, en el libro dedicamos bastante atención a, aunque hablamos de algunas de la época romana, que hay y muy fuertes en la antigüedad clásica, las más conocidas en cuanto a documentadas, pues serían estas que tenemos aquí, la de los mares del sur, y la del Mississippi, que aunque tiene ese nombre de Mississippi, está vinculado con Francia y en el fondo pues tienen unas pautas de comportamiento muy similares a burbujas actuales. Quizá la más conocida y muy documentada y además con cosas realmente espectaculares es la de los tulipanes en Holanda en el siglo XVI-XVII, donde bueno, pues los tulipanes que todos nos podemos imaginar para qué sirve un tulipán o una rosa, pues en principio es una cosa ornamental, pues para un regalo, tenerla en un jarrón, en una pequeña plantación, un pequeño huerto, y bueno, pues en Holanda se empezó a desatar una auténtica fiebre sobre los tulipanes, que además contagió a buena parte del mundo, y un tulipán llegó a valer lo que podría ser el equivalente actualmente de un chalet, yo qué sé, en el Zorongo, en las Abdolas o en el Realengo. O sea, una cosa completamente desproporcionada. Además, algo que es menos conocido es que se creó lo que denominamos un mercado de derivados sobre el aire, sobre los tulipanes. Y entonces, poco a poco se empezó a llegar a vender pues auténtico humo, y una de las características de la burbuja en esta, en las anteriores y en todas, es que uno compra cosas que realmente sabe que eso no valen, pero piensa que bueno, eso va a seguir subiendo y que puede ser interesante tenerlo porque se va a revalorizar, podemos alcanzar unas rentabilidades, y ahí empieza a entrar el componente de la ambición humana y ese día que se inventó el más y más y más y todos queremos más, pues ahí empezó un poco toda la filosofía del asunto. Entonces, esta es una de las más conocidas y pincha la burbuja cuando llega a unos niveles de precio espectaculares.
Las burbujas pinchan, como pincharon la de los mares del sur en Inglaterra, o la del Mississippi en Francia, o la de los tulipanes, pinchan y ahí no sabemos muy bien por qué. Pinchan por cosas a veces de las más inexplicables, de las más pequeñas, no son realmente cosas importantes, y en ese momento se produce un desinflamiento de la burbuja con unos precios cayendo en picado, que si estás ahí, pues es un sálvese el que pueda, y muchas veces es difícil salir de ahí y llegas a tener unas pérdidas patrimoniales realmente espectaculares. Entonces, podríamos recorrer muchas crisis, que ha habido muchas y muchas burbujas, crisis inmobiliarias derivadas de, pues, desde la más reciente, que todavía colea un poco, prácticamente está ya deshinchada completamente, y no hay burbuja inmobiliaria, pero podría empezar a formarse otra vez. De hecho, hay quien piensa que se está empezando a formar otra vez burbuja inmobiliaria. Todas tienen unas pautas muy similares. Se vende un nuevo paradigma, por ejemplo, se olvida de la rentabilidad, que es un aspecto clave, y se pasa a cosas como el crecimiento. Lo del popular no es una burbuja, pero en algunos aspectos se parece, porque en un momento determinado la cúpula del popular olvidó el paradigma de la rentabilidad y se pasó al paradigma de crecimiento. Y ahí fue cuando ya la liaron bastante potente, porque en un momento determinado en el popular llegó a tener el 60% del balance en activos inmobiliarios, aunque me estoy saliendo un poco del tema. Pero bueno, retomo otra vez el tema de las burbujas y tenemos algunas muy recientes, como por ejemplo las de las tecnológicas en los primeros años de este siglo, donde se vendía también un cambio de paradigma. Internet venía con una fuerza impresionante, se cambiaron incluso ratios clásicos de valoración de empresas y se vendía un paradigma que realmente resultó fatal, por lo menos en ese momento. Se llegaron a realizar salidas a bolsa de empresas que en el fondo eran puro humo, y la burbuja lo que hizo fue crear una situación de crecimientos espectaculares de precios hasta que se desinflaron. De manera que esto del cambio del paradigma y que se vendan ideas como que no, ahora lo importante es las visitas por la web, o no, hay dos cosas claves que yo creo que ni cambian ni cambiarán, que se podrían resumir con dos ideas básicas, que son la rentabilidad por dividendo en el corto plazo, expectativas de rentabilidad a largo plazo, por supuesto, y también la recuperación de la inversión. De manera que, hombre, si yo invierto ahora y el plazo de recuperación de la inversión inicial es 100 años, que es, por ejemplo, lo que le pasa a muchas empresas de China, a muchas tecnológicas y demás, pues no es que digo que sean empresas malas, sencillamente que es un poco preocupante que tengan esa expectativa a corto plazo tan mala y que la recuperación de la inversión sea tan larga. De manera que ahí es uno de los ratios que solemos utilizar en análisis financiero, que es la recuperación de la inversión, que a veces tiene otros nombres un poco más sofisticados y se puede sofisticar, pero es, si yo invierto ahora 100, ¿cuánto voy a tardar en recuperar esas 100? ¿100 años? Pues es mucho. Entonces, son cosas que nos tienen que poner en alerta y decir, no, es que lo que hay que mirar son otras cosas, otras ideas, las visitas por Internet, o esto es el futuro, esto también se suele vender mucho, esto es el futuro, esto es lo que viene, ahora hay que hacerlo de otra manera. Cambios de paradigma. Otra cosa que también suele ocurrir en muchas crisis y en muchas burbujas es una intervención estatal que normalmente no suele acabar muy bien, y también contextos de bajos tipos de interés, ¿vale? En contexto de bajo interés es el que estamos actualmente, y previsión de subidas de interés. Esto es bastante peligroso para el tema del pinchazo de las burbujas. Bien. De manera que, como comentaba, ¿en qué cosas debería basarse la valoración de empresas, la valoración de activos en general? Pues los paradigmas clásicos, muy sencillamente expresados en esas ideas de la rentabilidad por dividendo y la recuperación de la inversión, pues siguen siendo válidos, y en los momentos en los que se han perdido, se han olvidado o se han dejado de segundo nivel, pues no ha solido tener buenas consecuencias en general. No digo que en casos particulares, pues por el motivo que sea, pero en general no ha tenido buenas consecuencias. Por supuesto, claro, la rentabilidad en el largo plazo, sí, pero el corto plazo y la rentabilidad en el corto plazo es fundamental. ¿Y qué hacer si detectamos una burbuja? Que tenemos instrumentos
más o menos sencillos, más o menos sofisticados para detectar si estamos en una burbuja. Pero como digo, es una cosa realmente de sentido común. Antes estábamos comentando el tema de los bitcoins. Bueno, pues que un activo multiplique su valor por 5 en un año, bueno, pues en fin. ¿Qué hacer en el caso de que detectemos una burbuja? Pues es muy sencillo, ¿vale? Lo podría sofisticar mucho, pero lo voy a decir de una manera muy sencilla. Si estás en una burbuja, salte de ella. No se pueden imaginar ustedes la cantidad de consejos, porque hago asesoría financiera y gestión de carteras también, la cantidad de veces que si lo digo al día no me hacen caso y luego me llaman y se arrepienten. Si estás en una burbuja, salte. Y si no estás, no entres. Así de sencillo. Si estás en una burbuja, salte. Oye, Luis, oye, tal, que es que resulta que la semana pasada esto se ha revalorizado un 20%, que el Bitcoin se ha revalorizado. Si no entres, si no estás, no entres. Y si estás, salte. Y si estás perdiendo, salte, porque puedes perder mucho más. Que yo no digo que pueda ser una buena inversión esto, lo otro de más allá, y que fulano, mengano te cuente, o el expansión te cuente, o no sé qué, que oye, un 20%, un 100%. Vamos a ser un poco más tranquilos, conformarnos con cosas más modestas y no pensar que nos podemos enriquecer de una manera rápida, que lo que nos puede pasar con la ley de los grandes números y la estadística de por medio es que seamos de la mayoría que perdemos y podemos perder mucho. He dicho que habíamos hecho una revisión histórica, que si los romanos, que si los mares del sur, que si los tulipanes, que si la crisis del 29, que si la crisis de Japón, que si tal, que si cual, que si las renovables, que si las tecnológicas. ¿Hay burbujas hoy en día? Pues sí, hay burbujas y muchas, ¿vale? Hay muchas. Y hay muchos consejos que se ven, se escuchan, que lo dan a veces pues personas de realmente solvencia y que se dice muchas veces que el largo plazo lo arregla todo, que bueno, que esto se recuperará, que se volverá a máximos. Mucho cuidado con esto, porque el largo plazo muchas veces no lo arregla todo, lo que hace es empeorarlo. Entonces, aquí, por ejemplo, tienen ustedes... yo no digo que sea mala empresa o que no sea el futuro, ¿vale? Yo lo que digo es que ha habido momentos en los que Tesla, que sí, sin duda es... El coche eléctrico es una de las cosas del futuro. Pero una cosa es que la empresa sea buena y otra cosa es que esté en una burbuja, ¿vale? Que es diferente. Entonces, no hace falta emplear procedimientos muy sofisticados, basta con ver las gráficas o las evoluciones de los precios, por ejemplo, de Bitcoin o de Tesla en determinados momentos y saber que eso es una burbuja. Entonces hay que tener muy claro que la empresa puede ser buena o el activo puede ser bueno, pero puede ser una burbuja. Pero es que además de estar en una burbuja, el activo puede ser nada, puede ser humo. De eso también hay. Entonces, el largo plazo no lo arregla todo. Lo puede hasta empeorar, ¿vale? Entonces, otra gráfica. Esta es la gráfica del Nasdaq, del tecnológico, empresas tecnológicas americanas. Bueno, podemos emplear métodos más o menos sofisticados para ver que hay una burbuja, pero evidentemente este crecimiento de precios tan espectacular es una burbuja y ahí es donde se pincha la burbuja y recuperar los niveles que perdió en su momento a principios de los 2000 con la caída de las .com, que desaparecieron, el 90% de ellas desaparecieron. Todas querían ser tecnológicas, pues el 90% desaparecieron. Pues luego, en este caso, ha habido recuperación, pero realmente muchos años de recuperación, ¿vale? En este caso, el largo plazo lo ha arreglado, pero ha sido un largo plazo bastante largo para lo que es la vida de una persona. Entonces ahora está llegó a los 5.000 y pico, ahora ya está en los 6.000, pero hasta llegar a los 6.000 le ha costado pues del orden de 15 años, ¿vale? A veces el largo plazo no lo arregla ni en 40 años. Por ejemplo, es la gráfica del índice japonés, del Nikkei, que vivieron una burbuja inmobiliaria impresionante. Hay edificios en Tokio que después de 40 años todavía no han recuperado ni las 3/4 partes de su valor. Y el largo plazo aquí, desde cerca de los 40.000 en el momento álgido, pues ahora estamos, me parece que esta mañana estábamos en el 20 y pocos mil, el 21.000 o algo así. Bueno, hasta que llegue otra vez a cerca de los 40.000, pues igual tienen que pasar no sé cuántos años, pero desde luego ahí
hubo una burbuja tremenda, con una sobrevaloración de precios increíbles. Una burbuja inmobiliaria que normalmente precede a la burbuja bursátil y es posterior y se pincha, ¿vale? Eso es otro de los patrones de comportamientos de las burbujas. Y a veces es que lo que hay detrás de un activo es sencillamente nada, y no es que se recupere después de 5 años o 15 años o 40, sino que es que no se recupera nunca. En su momento Telefónica y muchas otras empresas dijeron, bueno, vamos a trocear las compañías, viene Internet y tal, vamos a trocear las filiales de Internet, o quien dice Internet dice las filiales de las renovables, de las grandes empresas, y vamos a trocearlas, vamos a sacar al mercado. Bueno, pues ahí está la burbuja de Terra, ahí está el pinchazo de la burbuja y cero. Si los analistas, que había quien lo hacía, se hubieran molestado en hacer un cash flow descontado detrás de lo que había en esa empresa, qué rentabilidad tenía, pues se hubiera visto que aquello, pues realmente detrás de eso no había nada tangible que pudiéramos medir con rentabilidades, con expectativas, ¿no? Pero se nos decía, no, nuevos indicadores, hay las visitas por Internet, las no sé qué, tal, nuevos indicadores, la nueva economía, el nuevo paradigma, esto va a cambiar, la economía clásica, la rentabilidad por dividendo, eso es del pasado. Bueno, sí, del pasado. Del pasado es Terra. De manera que hay inversiones que no se recuperarán nunca, ¿vale? Lo del Popular, pues igual, ¿vale? No es una burbuja, pero tiene patrones de comportamiento similares. No tiene nada que ver, pero bueno, tiene patrones de comportamientos. Entonces, las lecciones, y con esto termino porque he prometido ser breve y creo que lo vamos a conseguir para que luego el coloquio sea lo más fructífero posible y lo más interactivo y participativo. Las lecciones, después de revisar bien la historia de las burbujas financieras, ver las que hay hoy en día, sacar patrones de comportamiento, hacer perspectiva de futuro, pues se pueden sacar una serie de lecciones claras, algunas ya las he comentado, esa quizás es la más importante. Si estás en una burbuja, salte, si estás ganando, salte, si estás perdiendo, salte, si estás ganando mucho, salte rápidamente, si no estás, no entres, no entres. Y más, por ejemplo, que hay que cambiar de valores, de personas que dicen que hay un cambio de paradigma, que lo nuevo es esto y esto es el futuro. Pues puede ser, pero hay que tomarlo con mucha cautela y sobre todo desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de análisis financiero, desde el punto de vista de analista financiero fundamental, lo que hay que hacer es ver sobre todo la rentabilidad en el corto plazo, en el largo plazo también, y ver la recuperación de la inversión, porque puede estar en una burbuja en la que puede tener que estar mucho tiempo esperando a recuperar la inversión y puede no recuperarla nunca, ¿vale? Y puede haber grandes pérdidas patrimoniales. Que yo no digo que no sea fabuloso entrar hoy en bitcoins y a la semana que viene que tú me digas, oye, he ganado un 20%, vale, fabuloso, enhorabuena, salte rápidamente. Y tú me digas, oye, me salí y esta semana otro 20%. 20% está genial, tranquilízate, ¿vale? Suficiente, ¿eh? Y afortunado tú que no verás el pinchazo de la burbuja. Hay que tener mucho cuidado porque los pinchazos de las burbujas son repentinos y demoledores, devastadores. Y cuanto más globalizada está la economía, pues más espectaculares, más demoledores y más daño hacen a todos los niveles. Lo dejamos para el coloquio después, que termino en un minuto. Termino en un minuto, amigo Pepín. En un minuto termino. Entonces, en resumen, sentido común. Sentido común y sentido común financiero, que a lo mejor es el menos común de los sentidos. Y yo lo resumiría ese sentido común en, si tuviera que decir 2 palabras únicamente, diría prudencia y anticipación, ¿vale? Prudencia y anticipación. Y luego, si queremos complementarlo un poco más, diversificación, ¿eh? Hombre, queremos invertir en bitcoins o no sé qué. Bien, bueno, vale, vamos a hacerlo. Pero muy poco y, por ejemplo, en un fondo de inversión diversificado en bitcoins y criptomonedas, que hay más de 800 y algunas mejores que el bitcoin, ¿eh? Más de 800 hay ya. Y algunas mucho mejores que el propio bitcoin.
diversificación y después, si nos metemos en este mundo de las inversiones, tenemos suerte de tener unos ahorrillos para poder invertir, pues hombre, yo creo que mejor de la mano de asesores financieros profesionales, titulados y con experiencia. Tenemos, por ejemplo, en la Universidad de Zaragoza, de los pocos sitios en España en los que, en contacto con la Asociación Europea de Finanzas, la European Financial Planning Association, otorgamos el título de analista financiero europeo, que es el título más prestigioso a nivel de análisis financiero en Europa. Y si me dijeran ustedes qué instrumento financiero sería el mejor, yo diría que inversión directa, nada, nada de nada, ni todo a través de fondos de inversión. Fondos de inversión vigilando lo que hace el gestor, por supuesto. Y nada más, con esto termino mi participación y espero que lo más interesante de todo sea el coloquio y su participación. Bueno, gracias, Luis. Ha sido breve. Ahora el coloquio tenemos muchas cosas. Le daremos paso a la sala, pero yo también tengo cosas si la sala en algún momento no tiene que preguntar. Hay una expresión que lo decía Isaac Newton, yo creo que a todo el mundo le suena, que perdió 20.000 libras en la Compañía de los Mares del Sur. Eso es. Y decía, soy capaz de calcular los movimientos de los astros, pero no la locura de la gente. Eso es más o menos lo que son las burbujas. Pueden pedir la palabra, aquí les pasa el micro. Hay que hablar con micro porque todo esto se graba y luego se puede escuchar, lo pueden escuchar los que no han venido y si quieren escucharlo después lo pueden escuchar tranquilamente. ¿Preguntas? Buenas tardes, Luis, muchas gracias. Como siempre, espléndido en tu disertación. Soy Pedro Martínez, de Escuela y Despensa. Nosotros estamos muy preocupados desde el punto de vista del ahorro familiar. El ahorro familiar, aunque luego está expoliado por situaciones mortis causa, pero hoy se ve en las fauces, hoy está desconcertado. Adquiere unos volúmenes tremendos. Hoy nos estaban diciendo que los activos en poder de las familias superan los 2 billones de euros. Por lo tanto, son cantidades muy importantes en el futuro de cualquier país, de cualquier desarrollo. Pero se encuentran, o nos encontramos ese ahorro, me refiero a los activos físicos. Nos encontramos en manos muchas veces de un capital financiero nada inteligente y muy listillo. Y por lo tanto, yo creo que, o nosotros opinamos de que en un futuro cercano debería haber mucha más fijación y muchísimo más trabajo en beneficio de dirigir adecuadamente posibilidades y recursos para algo tan importante como es el ahorro familiar. Yo me gustaría saber tu opinión, Luis. Gracias. Pues muy bien, muchas gracias, Pedro Martínez, de Escuela y Despensa. Tenemos un café pendiente, tengo que pagar yo. Y bueno, el ahorro familiar es muy importante y has dado unas cifras realmente espectaculares, es así. Y bueno, yo abundaría porque entiendo que lo que me preguntas es cómo canalizar bien ese ahorro familiar. Bueno, pues vuelvo a lo que comentaba antes, pero con una precisión adicional. Yo creo que esto hay que hacerlo de las manos de expertos, y ahí entramos un poco ya, amigo Sancho, de la mano de asesores financieros, y la palabra clave es independientes. Y después, complementando eso, algo que no he comentado, muy importante, es que en los países mediterráneos, en España en particular y en Aragón todavía más, tenemos unas bases, no sé si son de tipo genético o qué, muy individualistas y nos falta mucho tejido de asociacionismo. Si estuviéramos en Estados Unidos, que es un caso que me conozco bastante bien, la mitad de las personas que están aquí o más pertenecerían a una organización de consumidores usuarios.
esto es muy importante, porque la unión hace la fuerza y estar en una organización de consumidores y usuarios, en particular en su caso de servicios financieros, da otro valor añadido, otra perspectiva. Entonces, ¿qué es lo que suele hacer el personal? Pues lo que hace el personal es cuando sale escaldado de una burbuja o de no sé qué, o las cláusulas y tal, entonces se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, y no es lo mismo estar en una asociación, estar ahí participando, estando bien metido y presentar todos conjuntamente pues lo que sea, una solicitud, una reflexión o una demanda, que no que lo haga uno solo por su cuenta. Pero es que además sale más barato, sale mucho más barato. Los servicios de una asociación de consumidores y usuarios, que hay muchas, yo estoy en varias, sale mucho más barato eso que no ir por tu cuenta cuando tienes que hacer una reclamación o una asesoría. Aparte de lo que comentaba antes, de que eso no te lo va a dar una asociación de consumidores y usuarios, no te va a dar una asesoría financiera independiente de productos financieros, de fondos de inversión, de depósitos, de lo que sea según tu perfil de riesgo, para qué quieres ese dinero, cuándo lo quieres. Entonces, yo empezaría a hablar un poco por ahí, del tema de organizarse a través de organizaciones de consumidores y usuarios, que nos falta mucho camino por recorrer en España y en Aragón en particular, y después, de la misma manera que si tienes, y ya lo decían los griegos, concretamente Sócrates, si tienes un problema de gimnasia o de dieta del gimnasio, ¿a quién se lo vas a decir? ¿Al primero que pase por la calle o a tu maestro de gimnasia? Pues ahí está. Aquí se lo voy a decir, pues a una organización de consumidores y usuarios y a expertos financieros independientes. Por ahí irían los tiros, yo creo. ¿Más preguntas? Sí. Y tenemos dos. Muy buenas tardes. Yo creo que desde mi humilde conocimiento, la mayor burbuja o problema a nivel mundial es el endeudamiento, ¿no? Porque creo que es aproximadamente 3,3 veces el PIB mundial. ¿Qué opina al respecto? Bueno, pues me alegra que se haga esta pregunta, porque además precisamente hace, yo creo que unos 10 días, publiqué junto con el coautor de mi libro, en Heraldo de Aragón, en la página de La Opinión del Experto, un informe detallado sobre lo que pensábamos que era la mayor burbuja en estos momentos, con el mayor peligro potencial para la economía mundial, que es precisamente lo que ha dicho usted. O sea que estoy de acuerdo al 100%. Es una burbuja impresionante, sigue aumentando. Somos el quinto país, concretamente España es el quinto país más endeudado de la zona euro. Solamente nos ganan, entre otros, sobre todo los que han sido rescatados, que no parece que sea una buena referencia. Y el peligro de la burbuja es que van a ir subiendo los tipos de interés. Yo creo que el Banco Central Europeo tiene mucho miedo a subir los tipos de interés, y que el Olimpo financiero nos proteja si no saben manejar bien las subidas de tipos de interés, y no saben manejar bien las subidas de tipos de interés los asesores financieros, los gestores de fondos de inversión, los gestores de planes de pensiones, etcétera. Porque la renta fija, lo de fija como que es segura, pues puede ser tan explosiva o más que la renta variable. De hecho, en algunas ocasiones lo ha sido, como después del no danés de Maastricht. Espero que después de las cosas que han pasado a nivel mundial, pues nuestros técnicos, nuestros especialistas, los asesores financieros, los gestores, los gobiernos sepan manejar bien la situación, porque ya ha pasado en otras ocasiones. Si me permite, ha recomendado antes invertir a través de fondos de inversión mayoritariamente, pero también desaparecen muchos fondos de inversión. Yo creo que es voy a decir una cosa que es una exageración, desde mi particular sesgo financiero, yo creo que es uno de los mejores inventos de la historia financiera y de la historia de la humanidad, porque es, en el buen sentido, la socialización del capitalismo, en el sentido de que con los fondos de inversión, si están bien gestionados, hay que vigilar a los gestores, por supuesto, cómo lo hacen, dónde invierten,
rentabilidades, riesgos, comisiones. Habría mucho que hablar sobre eso. Si lo hacen bien, es uno de los mejores inventos de las finanzas y de la historia de la humanidad, en el sentido de que con pequeñas cuantías minoristas, cualquier persona con muy pequeña cuantía puede acceder a mercados mayoristas y a rentabilidades mayoristas inimaginables, de cualquier parte del mundo, de cualquier tipo de activo, y esto es un invento sensacional de las finanzas que, bien manejado, pues contribuye al bienestar de la humanidad de una manera impresionante. Bien manejado. Buenas tardes, Luis. Oye, yo quería preguntarte, ahondando un poco, iba a hacer la pregunta de si crees que hay burbuja en la renta fija. Yo te hablo más a nivel de la FED y a nivel europeo, no de España. Y también quería preguntarte si en el estudio histórico este que habéis hecho, si ha habido algún momento en el que algún banco central de un país grande, evidentemente, ha tenido que ir reduciendo en balance, como están haciendo ya los americanos, o cómo va a tener que empezar a hacer el Banco Central Europeo. Imagino que del tamaño actual, por supuesto que no, pero bueno, un poco para saber si el ir, haciendo que la burbuja de la renta fija vaya poco a poco, no se produzca un crash. Cuando te hago un crash, te hablo de una caída de, pues como hubo en el 2008 en la renta variable, por ejemplo, del 40%. Evidentemente, que caiga un 5 o un 10%, pues sería hasta asumible, ¿no? Bueno, pues como bien dices, yo creo que hay conocimientos necesarios, suficientes, pero pueden ocurrir muchas cosas para manejar bien la situación, y la burbuja la hay, es clarísimo. Ha sido 7 años, 8 años de un rally alcista impresionante en la renta fija, cosas rarísimas, con una renta fija dando más rentabilidad que la renta variable. Eso, un absurdo financiero que no se puede mantener mucho tiempo. Se ha mantenido mucho tiempo. Se ha creado unos volúmenes de deuda impresionante. Se han visto cosas alucinantes. Se siguen viendo con activos con rentabilidad negativa, que ya es la esquizofrenia financiera número 1, y que en un contexto de caída de interés brusca, que esperemos que no se produzca, de subida de tipo de interés brusca, que esperemos que no se produzca, salvo que pasen cosas raras, pues si se sabe manejar bien el tema, como da la impresión que lo está manejando la Reserva Federal en Estados Unidos, ligándolo con lo que decías anteriormente, que la tienen liada muy gorda también ahí de deuda pública, pero vamos, ahí se supone que tienen los mejores economistas del mundo, toda la escuela de Chicago, toda la escuela de Harvard y demás, y los mejores banqueros del mundo, pero también los tenían hace bien pocos años y se les fue el tema de las manos, de manera que prudencia. Yo particularmente no tendría nada de renta fija en estos momentos, incluso ni en posiciones cortas, salvo que tuviera un buen asesor financiero detrás que supiera manejar muy bien la gestión de renta fija. O sea, asesoría financiera independiente bien hecha, manejando bien los tipos de interés y la renta fija, que insisto, es que no nos la vendan como segura, que es tan explosiva más que la renta variable, en contexto dinámico de tipo de interés y en el contexto que tenemos ahí a la vuelta de la esquina, que el Banco Central Europeo lo está retrasando, de subir los tipos de interés y lo que comentabas de reducir el impresionante balance, porque vamos, prácticamente se está convirtiendo, el Banco Central Europeo se ha convertido en una especie de hedge fund periférico con toda la deuda que tiene ahí acumulada. Y la deuda de los plazos largos, pues tú sabes perfectamente que es la más sensible a las variaciones de tipo de interés. Y la del corto plazo, si te sales antes de vencimiento, con rentabilidades negativas, pues dime tú, con subida de tipo de interés, lo que le puede pasar a las carteras de renta fija si no están bien manejadas. Lo mismo las del largo, sobre todo, que las del corto. O sea que ya podemos rezar para que lo hagan bien. ¿Más preguntas? Por aquí tenemos. Bueno, hay una ya, ahora pasamos por allá. Una cosa que están haciendo en Alemania
es que están sacando el dinero de los bancos y en sus domicilios particulares tienen cajas fuertes. ¿Qué consecuencias puede tener esto para la economía? Si no hay dinero en los bancos, lo tiene la gente en sus casas. Bueno, yo creo que no me consta que sea algo esto que comenta usted mayoritario, y en cualquier caso yo creo que la situación no es para eso, ni mucho menos. O sea que yo creo que tenemos suficientes expertos a todos los niveles para saber manejar bien la situación y poder tener controlado el tema de ahorro familiar, ahorro empresarial, ahorro institucional, y saberlo manejar bien. Ahora bien, siempre hay sorpresas. Siempre hay sorpresas y cosas que estaban muy previstas y al final pues nada. Hay que tener mucho cuidado con los asesores financieros que no son independientes, y a todos los independientes, gestores, etcétera, hay que fiscalizarlos y ver qué es lo que hacen y cómo lo hacen y por qué. Entonces, hay procedimientos a nivel estándar internacional para controlar a los gestores, para controlar a los asesores financieros. La cuestión es, y vuelvo a lo de antes, involucrarse y participar, no delegar y decir, bueno, hay eso y que me lo lleve o me lo saco de casa, que eso es delegar en ti mismo, y a lo mejor tú puedes ser el peor jefe de todo el sistema. Entonces, igual esa es la peor decisión. Piensas que es lo más prudente y lo que estás haciendo es ir por la autopista a 40 por hora. Entonces, la prudencia no es ir por la autopista a 40 por hora. Sí, pero a lo mejor lo dejas en manos de estos señores y te van ellos llevando al terreno que más les interesa. Es que en esto no es mala opción esa de guardar el dinero yo en parte estoy de acuerdo casa. con usted, pero es que estos señores, dentro de estos señores, hay buenos, buenísimos, malos, regulares, zoquetes integrales, fabulosos. Entonces, es cuestión de seleccionar y de estar con los que lo hacen bien. Sí, Muchas gracias. Como también pedí una mano aquí al lado. Vale, pues muchas gracias. Mire, yo es que versaba la conversación o el título de la conferencia sobre las burbujas financieras, y con independencia de que normalmente en este ámbito se suscitan cuestiones que conciernen a la existencia del riesgo inherente a los productos financieros, se considera que ese es el problema sustancial que plantea la inversión. Pues a mí me interesa llamar la atención, por así decirlo, sobre la burbuja de los reguladores. Precisamente, porque mire, si el ámbito de la inversión presupone que está tan extraordinariamente regulado que todo es chachipiruli, que simplemente tenemos que acertar al invertir en un producto financiero porque tiene tantas características de riesgo, pues a mí me ha tocado, sin embargo, padecer lo que se lo expliqué a un periodista, la inversión sobre derivados financieros, que son extraordinariamente complejos y tienen demasiada miga, incluso jurídicamente. Yo creo que todos estos supuestos expertos no se enteran de la misa a la mitad, pero bueno, la mitad de ellos, por lo menos casi, ¿no? Y se lo dije a un periodista que había ocurrido, pues que utilizando medios informáticos habría hecho esta entidad financiera lo que el periodista dijo literalmente, y casi se echó para atrás, un robo, ¿no? Un robo superando la expropiación que había padecido Repsol en Argentina a la sazón, que se lo comparaba yo, que seguro que era una expropiación. ¿Y qué pasa luego con todo esto? Pues que la CNMV, que debería tomar cartas en el asunto, bueno, se lo he dicho también, el tema, se han llevado las manos a la cabeza lo primero, pero la respuesta que me dan es que no podemos hacer nada, según ellos, no podemos hacer nada. Claro, es que esto no es una inversión, esto no es un puesto de riesgo, esto es, como dice aquel periodista, un robo. Y ya ve, si cuando decimos esto, pues sí que ya verdaderamente está todo un poco... Entonces, pues claro, lo que quiere decir un poco, pues que como escribirá también Joseph Stiglitz, démosle charlas severas a los reguladores para que no toleren estafas perpetradas por personas como Bernard Madoff. Es lo mínimo, ¿verdad? Porque yo creo, sinceramente, que casi para entender la crisis, para entender la corrupción, cuando se profundiza porque ya llevamos unos cuantos años, pues que no hay nada más que entender esto. Y lamentablemente, como diría Rubini, por ejemplo, el doctor catástrofe que se dice, al paso que llevamos, la próxima crisis va a ser peor, ¿verdad?
verdaderamente, ¿no? Lo veo un poco eso, ¿vale? Gracias. Y una anotación, por ejemplo, última. Sí, esto sería un caso de la captura del regulador, sí, pero además, usted que hablaba de las entidades de consumo, que serían útiles, pues mire, yo el tema es tan complejo y tal, que yo me he interesado también, lo he mirado por todos los ámbitos y he sido víctima incluso de la captura de las organizaciones de protección del consumidor, por el tema de que hacen falta unos conocimientos ya, ¿verdad?, bastante elevados en este sentido. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que hay unas 10 o 12 preguntas ahí. Contéstale. Sí. Sí. Voy a intentar ir un poco a lo más, porque hay muchas preguntas ahí, a lo más sustancial y sobre todo lo más nuevo de lo que ha salido con respecto a ahora, que es el tema de la regulación. Bueno, es un buen punto. Además, ahora usted sabe que, por ejemplo, tanto en el caso del Banco Popular como en el de Afinsa, una de las cosas que se está en debate en los gabinetes de abogados, en despachos de abogados, en organizaciones de consumidores y usuarios, es la responsabilidad o no del regulador. Por ejemplo, en el caso de Afinsa, la CNMV y el Banco de España, la CNMV sobre todo, dice que lo que había ahí no eran productos financieros. Bueno, pues hay muchos gabinetes de abogados que dicen que eso era muy asimilable y que, por lo tanto, el regulador, la CNMV, habría hecho dejadez de funciones. Es decir, que... Y con esto también lo que quiero apuntar es que yo creo que no hay fallos de mercado. Lo que hay es fallos de control y supervisión del mercado. Y usted ha tocado ahí un buen punto. Y, por ejemplo, en el tema del Banco Popular, pues ahí también habría que pensar que puede haber habido problemas de gestión no precisamente óptima, tanto en la cúpula directiva como en las funciones de los órganos de supervisión del sistema financiero, que precisamente están para velar por el correcto funcionamiento de los mecanismos. Entonces, todo eso, si lo llevamos a organizaciones de consumidores y usuarios, pues procuraremos potenciar el ahorro familiar, todo tipo de ahorro en general y ver hasta qué punto también llega la responsabilidad de los reguladores en todo eso, que están precisamente, son los árbitros de la situación, no están ahí para decir, bueno, ser buenos, ya se arreglará, no, están precisamente cuando ven. Y hablando de reguladores, vamos a meter también al top management bancario y al gobierno, que son los que tienen toda la información para parar una determinada situación antes de que vaya a más. De manera que, y eso todo, donde mejor se debate es con fuerza, en organizaciones de consumidores y usuarios. Independientemente de eso, pues como se ha dicho aquí en varias ocasiones, pueden ocurrir cosas de todo tipo raras que desestabilizan las situaciones. Pero es un buen punto este del regulador. Entonces, muchas veces se dice, incluso por consejeros del Banco de España, no, es que con la crisis tal o cual o esta, es que no, es que eso no son productos financieros. No, es que se volvió todo el mundo loco. Bueno, un momento, que no todos tenemos la misma información. Hay quien tiene mucha más información y además es el árbitro del partido y si quiere lo puede parar o puede sancionar con sanciones ejemplarizantes a quien incumple las normas. Yo creo que está muy claro. Pero claro, hay que hacer presión desde los consumidores. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. No, el referente a lo que comenta usted ahora de la renta, de los fondos de renta fija, sobre todo los que son a largo plazo, ¿no? Si mañana cambia y suben los tipos de interés, van a coger a muchísima gente fuera de juego. Nadie lo explica ni lo explica convenientemente, creo yo, ni en las entidades. Entonces, pues, reflexionando lo que ha dicho usted, en estos momentos, o muy próximo, hay que estar en liquidez total, ¿o qué? Porque, claro, la alternativa es renta variable, muy bien. La renta variable, cada uno tiene que saber dónde se mete, ¿no? Bueno, entonces, no sé si me he explicado o no. Sí. Bueno, Bueno, y voy a contar una anécdota. El otro día un amigo me dice, voy a pedir un crédito hipotecario y tal. ¿Qué lo cojo? ¿A tipo fijo, a tipo variable o tipo fijo? ¿No? Bueno, pues los expertos, entre comillas, le recomendaron que a tipo variable, porque los tipos de interés iban a tardar años en subir. Esto es de ayer o antes de ayer. Vale, pues eso. Es un poco anecdótico en relación con la información o con los expertos o con lo que te sugieren o lo que te comentan y tal, ¿no? Es decir, que los mortales, entre comillas, pues muchas veces no te puedes fiar ni de tu padre, ¿no? Por así decirlo, entre comillas. Bueno, pues nada, muchas gracias. Vale, muy bien. Bueno,
es una pregunta directa y voy a tratar de contestar directamente, pero claro, tiene sus matices. Porque renta fija, hay un abanico de renta fija impresionante. Y gestores de renta fija igual. Hay quien maneja la renta fija muy bien y hay quien la maneja solamente para cobrar comisiones. Entonces, lo que hay que hacer es saber en manos de quién está nuestro dinero. No creo que sea solución tenerlo en casa, no creo que sea solución decir, bueno, pues como los tipos de interés, si es un buen gestor que sabe manejarse bien con la renta fija, podemos tener renta fija. Ahora, tener el 100% de renta fija en este momento de tus ahorros, yo diría que no, de ninguna manera. Bueno, yo voy a hacer una pregunta. Yo tengo aquí muchas preguntas, pero yo lo que quiero es que hagan ustedes preguntas. Yo le hice una pregunta a un digamos, secretario de Estado, paisano nuestro de Hacienda, y le dije, ¿hasta cuándo podremos mantener el estado de bienestar que tenemos endeudándonos? Y la verdad se ha dicho que no me... Bueno, me vino a decir, ¿qué quieres que te diga, no? ¿Hasta cuándo podemos mantener el estado de bienestar endeudándonos? Es una pregunta que a lo mejor Luis sí que no lo sabe decir, porque no es como los que están en la política, que de vez en cuando tienen que amagar un poco cuando piensen una cosa. Bueno, esta ha sido la pregunta más fuerte de la tarde. ¿Hasta dónde podremos mantener el estado del bienestar endeudándonos? Pues con las tendencias actuales, no por mucho tiempo. Hay que decir la verdad a la ciudadanía, y con las tendencias actuales y estando hablando todo el día de no sé qué, no sé cuántas, cuando de lo que hay que hablar es de crear empleo para la juventud, la mitad de la juventud en paro, la otra mitad con sueldos bajos y precarios, muchos marchándose al extranjero. En vez de estar hablando de eso, de crear empresas, que son las que crean el empleo, dándoles facilidades de estas, de la otra, de seguridad social, de tal, en vez de estar hablando en el Parlamento de atraer inversiones directas extranjeras, chinas, árabes, rusas, no sé qué, tal, mexicanas, pues si estamos hablando de lo que estamos hablando, pues mal. De lo que tenemos que hablar es de crear empleo, de crear empresas, de aumentar sueldos y salarios, de cómo mejorar el sistema de pensiones creando más empleo. De eso es de lo que hay que hablar. Pero como estamos todo el día hablando de cosas que no tienen nada que ver con eso, de inversiones, no hablamos de inversiones extranjeras. Yo estuve en el proceso de inversión directa extranjera cuando vino General Motors, y más o menos he estado al hilo pendiente de otros y sé cómo se hace eso. Y todo lo que estamos haciendo ahora no tiene nada que ver con eso. O sea, ahora mismo te viene otra... Afortunadamente están viniendo algunas inversiones a Aragón. Pero si viniera otra como General Motors, la mitad del desempleo en Aragón y muchos de nuestros licenciados que se van a otras comunidades autónomas al extranjero se quedarían aquí. Eso es de lo que hay que estar hablando, no que el 90% del tiempo o hasta el 100% estamos hablando de cosas que yo no sé, pero es que hay gente que yo creo que es que no se gana el sueldo con lo que hace, sinceramente. Sí, bueno, Pedro quiere puntualizar algo. Bueno, sí, no, vale, Gonzalo. Buenas tardes, yo quería volver al tema de los reguladores. En el problema financiero que hubo cuando las preferentes, el regulador estaba muy maniatado. Es decir, estaba obstaculizado porque era un producto híbrido. Y, por ejemplo, Manuel Conte, que fue presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se encontraba un poco con las manos atadas y él estaba en contra de ese producto financiero. Y, además, el problema que radica es que tiene una propia normativa interna, la CNMV, que le limita en sí, porque tiene la supervisión de los mercados financieros, protección al inversor, etcétera. Lo único que podían hacer es con el tríptico preceptivo que tiene cada producto financiero para informar, sobre todo a los consumidores, porque bueno, los inversores institucionales ya saben lo suyo, se dijo que no era un depósito y que no era apto, la palabra apto no podían utilizarla, no era aconsejable para consumidores. Luego con los pagarés de Nueva Rumasa también, un caso parecido, sí que limitó y sí que desaconsejó, pero lo habían hecho también jurídicamente para que casi no tuviera nada que ver la CNMV. Y luego, ahora, en el problema de Banco Popular,
¿qué podría haber hecho Banco Popular dentro de las prerrogativas que tiene ahora para controlar el mercado financiero, como lo que hizo en Liberbank de suspender las acciones para impedir la actuación de los bajistas o otra cosa? Bueno, pues con respecto a lo último, yo creo que lo correcto hubiera sido que se hubiera suspendido la cotización antes de llegar la sangre al río. Y ¿qué es lo que hubiera hecho yo? Si hubiera estado en una posición de asesorar o de regular o de intervenir el tema. Pues cuando la cosa ya empezó a complicarse, antes de que a primeros de año, pues hubiera dicho, vamos a suspender la cotización, vamos a llamar a la cúpula directiva y que presenten un plan de viabilidad cuando había tiempo. Eso no se hizo y sencillamente fue como salir un domingo por la mañana con tus compañeros ciclistas, ver que se cae uno y decir, ahí te las apañes, que ya vendrá alguien a salvarte. Entonces, el regulador, pues ahí, no sé si hizo bien o mal, yo creo que hizo mutis por el foro, como a veces hace en muchas ocasiones, y no es que falle el mercado, que hay mucha gente que dice, el sistema capitalista, no son fallos de mercado, muchas veces son fallos, a veces son fallos de las instituciones, de las personas, y otras veces son fallos de la supervisión y el control, y es porque no presionamos suficiente para que lo hagan mejor. Luis, una pregunta. En línea de lo del estado de bienestar y preocupados como estamos por el tema del ahorro familiar, de forma importante, meto una variable, la fiscalidad. ¿No puede ser la fiscalidad un complemento de rentabilidad para que el ahorro familiar pueda realmente ser fruto del agente social que es la familia y participar con esa prima fiscal en el no someter a la familia a tantos riesgos que ella no puede controlar y, sin embargo, sí que obtendría una rentabilidad atrayente en esa línea? Pues sí. Yo creo que las variables fiscales se podían manejar mucho mejor a nivel de ahorro familiar, a nivel de fondos de inversión, a nivel de planes de pensiones, a nivel de empresas. Se podrían y se deberían manejar mucho mejor. Es un elemento espectacular el tema fiscal y no hay que verlo desde el punto de vista de la administración como una pérdida de ingresos, sino, por ejemplo, como en el caso del plan de los coches, el plan, ¿cómo se llama? El plan Renove, sí. el Renove, pues es que con eso ha ganado dinero la administración. Estos ponen y esos han pasado la crisis de fábula porque han remontado totalmente. Entonces ponen tantos cientos de euros el Estado, pone tanto el concesionario y tal, y luego se aumentan las ventas con el efecto del IVA y demás, pues se recupera. Entonces muchas veces hay una miopía financiero-fiscal con el corto plazo. Y ahora tenemos bastante miopía financiero-fiscal en muchas personas que dirigen decisiones importantes. ¿Más preguntas? Sí. Aquí en Aragón están potenciando mucho el tema de la logística. Resulta que ya viene un tren de China que le cuesta venir 13 días. Y siempre viene lleno de cosas, pero cuando va para allá, para China, lleva 4 cajas de vino y pocas cosas más. Esto es una futura burbuja de otro tipo. Y otra burbuja que veo yo es también, dentro de 8 o 10 años, la cantidad de mataderos que van a poner aquí en Aragón, la cantidad de granjas que hacen falta de cerdos y otro tipo de animales, la cantidad de agua que se necesita y la cantidad de residuos que crean todos estos bichos. Esos son también nuevas burbujas. La logística, en este caso en Aragón, y la de los mataderos también, la veremos. Bien, buenas preguntas. Bueno, vamos por partes, como decía Jack el Destripador, en el buen sentido. De las dos cuestiones que ha comentado usted, la segunda la conozco bastante mejor que la primera. Respecto a la primera, yo creo que en la segunda estoy de acuerdo y en la primera no. Se lo paso a comentar o intentar comentar razonadamente. Lo de la logística yo creo que es una apuesta muy buena, hay otras que no,
pero es una gran apuesta que se ha hecho aquí en Aragón. Yo creo que eso está dando muy buenos resultados, tiene mucho futuro y no veo ahí burbuja para nada, sino lo veo de maravilla, muy bien, lo veo fenomenal. Lo segundo que dice usted, bueno, pues el verano pasado, y ya llevo 2 años, pero el verano pasado intensamente, me he pateado bastante la comarca de los Monegros. Y he visto cosas muy buenas y he visto cosas como lo que comenta usted, de un crecimiento espectacular de pequeñas empresas, muy pequeñas, con el tema de los cerdos y luego el tema medioambiental de los purines. Y creo, desde mi punto de vista, que el INAGA de la DGA está siendo bastante permisivo en la autorización y, en general, el Gobierno y en toda España con el tema, porque es rentabilidad a corto plazo, aparentemente, pero hay consecuencias, sobre todo ambientales, muy peligrosas para el largo plazo. Y cuando Bruselas diga esto es así y no lo estáis haciendo, la burbuja se pinchará. No me cabe la menor duda. ¿Más preguntas? Sí, una pregunta por aquí. Se han tratado diferentes variables, pero creo que hay una de ellas que sería importante contemplar. Es, por ejemplo, las experiencias que tenemos en España últimamente a partir del año 95, 2002 y 2010 hemos tenido unos bajones importantes. ¿Qué es lo que sucede? Los hemos soslayado como se han podido, pero lo que no puede ser bajo ningún concepto es que nos encontremos en una burbuja que creemos que es buena y no nos metemos. Y vemos otra de que es menos buena, pero tampoco nos metemos. ¿Qué ocurre? No evolucionamos, no podemos evolucionar. Nosotros tenemos en ese entorno tenemos un grupo de grandísimas empresas que son las que dominan el capital financiero, y después están las grandísimas familias con pequeños ahorros, que también es muy importante. ¿Qué es lo que sucede? Hay dudas por lo que observo aquí y fuera de aquí. ¿Qué es lo que sucede? Pues hay que buscar unos buenos, digamos, unas buenas inspecciones sobre qué asesores para fondos económicos. Pero claro, ¿quién es el mejor? ¿A quién le encargamos nuestro capital? ¿Correcto? Yo tengo una cierta experiencia en este campo y puedo asegurar que hay muy pocos, y aquí hay muchas personas que están contentos con los fondos, pero muy pocas. Y bueno, y ese es el quid de la cuestión que hay que presentar. ¿Qué es lo que sucede? En la mayoría de los casos hay unas bajadas impresionantes. ¿Quién se los lleva? Pues los bancos. A partir de ahí, ¿qué es lo que opina la mesa? Sí, necesito un trago. Como en las películas del oeste, necesito un trago. Bueno, pues ha salido otro tema muy bueno. ¿Dónde está el quid de la cuestión? Pues que nuestro sistema financiero español y bancario en particular y empresarial está muy dependiente de la banca. Eso no pasa más que aquí en España. En Francia las fuentes de financiación están mucho más diversificadas de las empresas y aquí hay una gran dependencia de la banca y, por lo tanto, me imagino que aquí habrá banqueros y bancarios que me perdonen, pero es así. Por lo tanto, en general, hay mucha asesoría financiera no independiente, ¿vale? Y eso hay que arreglarlo con más asesores financieros, con más asesoría financiera independiente dentro de la banca y con más asesores y empresas de asesoría financiera independiente. Y dicho esto, colateralmente, y los buenos, si uno está bien asesorado, puede encontrar buenos asesores. Aquí en esta sala hay grandes asesores financieros independientes, ¿vale? Y alguno ha intervenido en el turno de preguntas y de reflexiones. Y colateralmente, un poco al hilo de lo que comentaba aquí
nuestro gran empresario innovador, siempre joven, don José Alastoy, pues yo creo que una de las cosas que pasan en nuestra comunidad y en general en los países latinos es que muchas veces nos cargamos cosas que no funcionan, que funcionan perfectamente. Por ejemplo, en Aragón teníamos un instituto en el que había varios economistas que ponían en contacto empresas pequeñas con mucho riesgo, que no pueden obtener financiación normalmente de la banca y que necesita alguien, un intermedio, que ponga en contacto a esas empresas, esos empresarios pequeños, innovadores, en contacto con, no con la banca, sino con gente que quiere invertir un poco de capital, no el 100% de sus ahorros, y sabe que lo puede perder, pero que si gana es una empresa de esas que hay gran mortalidad en ellas, pero que puede salir. Bueno, pues ese instituto, ahora me acuerdo del nombre, que lo llevaba un economista que es Pedro Mata, pues hubo un cambio político, funcionaba perfectamente y ese instituto se cerró y no se ha creado otro similar, que esta es una fuente de financiación muy importante, aparte de otras también fuera de la banca, que es el poner en contacto a gente que tiene ahorros y una pequeña parte de los ahorros los quiere invertir en alto riesgo en empresas que realmente se les ve que tienen potencial, que son buenas, que hay un buen management, que hay buenas personas, buena estructura empresarial, pero que no pueden pedir a lo mejor ni siquiera, porque no se le dan un préstamo de 20.000 euros. Entonces, una cosa que funciona bien, no entiendo cómo se elimina y no se crea otra parecida. Sencillamente, porque como no la he diseñado yo ni la he... Hombre, pues es que eso debería saberse y debería también controlarse. Pero vamos, volviendo al tema fundamental, pues las organizaciones de consumidores y usuarios y la Comisión Nacional del Mercado de Valores y los asesores financieros independientes, sobre todo, tienen instrumentos para decir este gestor es bueno, este gestor es regular, este gestor es muy malo, este es un desastre completo, habría que eliminarlo del mercado, porque hay de todo. En el momento que hay un colectivo y claro, fondos de inversión hay miles. Y dentro de esos miles hay miles de gestores y pasa lo mismo que yo estoy totalmente convencido de que la clave de la buena gestión en un fondo de inversión, en una universidad, en una empresa, en un ejército, cuando está en paz o cuando está en guerra, es la dirección. La dirección es la que crea el buen ambiente en el vestuario, la dirección es la que crea la ilusión, la motivación o la desilusión. Y entonces en los gestores pasa lo mismo. Hay gestores muy buenos, buenísimos, malos, malísimos persistentes, de todo. Y tenemos instrumentos para detectarlos. Vamos a ver. Por defecto, las puntas de tesorería son miedosas. ¿Qué es lo que sucede? Que de alguna manera hay muchísimas familias, reincido con lo que hablaba antes, que no exponen, digamos, sus capitales precisamente por la dificultad que hay de encontrar profesionales en condiciones óptimas para que se molesten en hacer el seguimiento de esas pequeñas puntas de tesorería. Llámese, por ejemplo, pues no sé, pues 500.000, 1 millón, 1,5 millones. ¿Correcto? Esa es la dificultad que hay hoy en las empresas bancarias que llevan estos temas de fondos. Y bueno, y eso es inevitable, porque claro, la persona que va a hacer esa inversión, ¿qué contactos puede tener? ¿Qué contactos puede tener para saber cuál es el profesional que le recomiendan o que debe ser recomendable? Eso es muy complicado. Yo lo primero que haría sería, en mi entidad financiera habitual, pedir solución a ese problema y el que me atendiera, que pusiera allí en su despacho, no un cartel que pusiera gestor personal o gestor de patrimonios, que pusiera gestor personal o gestor de patrimonios y no sé qué de punta de tesorería, y allí al lado hubiera
una certificación financiera europea o americana diciendo que es un titulado financiero reconocido con prestigio europeo e internacional y con experiencia. Y lo primero que me dijeron en mi conversación sería, mira, tengo este título que lo tienes ahí y después tengo experiencia en esto y te voy a colocar la punta de tesorería que la siguiente que tengas me la vas a traer. Porque lo que no puede ser, que ha ocurrido muchas veces y ocurre, es que con quien tú hablas no es con un técnico financiero, es con un comercial. Y no sabemos muchas veces también, me acuerdo de una anécdota que es real, que es de uno de los grandes estafas del sistema financiero español, que prefiero no dar nombres, que uno de los colaboradores del gran jefe de la banda decía, pues yo es que cuando entraba en su despacho, y es que no tenía ninguna titulación, tenía una foto de su perro. Pero vamos a ver, Luis, vamos a ver. La entidad bancaria es responsable del comercial que envía a las empresas en busca de esas puntas de tesorería. ¿Me explico? Quiere decirse que este comercial luego pasa toda la documentación al profesional. Pero donde está el problema grave es en ese que llaman profesional. Pues así es que lo que ha ocurrido en el sistema financiero español y que está empezando a bajar de intensidad es que lo que hemos tenido ha sido muchos comerciales que, conectando con lo que decían por ahí los preferentes, que no, o los fondos de renta fija, que no sabían lo que vendían. Lo único que querían era cumplir el objetivo de venta de fondos, de planes de pensiones, y no sabían que lo que vendían era un explosivo. Y no asesoraban bien al cliente, y al cliente que le tenían que recomendar una cosa, pues le recomendaban ese porque le había llegado una circular diciendo, oye, que estás bajo en el ratio de venta de fondos de inversiones de renta variable y eso es lo que hay que hacer. Mira, yo te voy a dar dos solución, casos muy concretos. Dos. Más cultura financiera en el sistema financiero, en la banca y asesores financieros independientes porque el sistema financiero español está muy bancarizado. Dependemos demasiado de los bancos. Luis, dos casos. La Caixa y Banco Popular, que se han nombrado aquí. Pues desde que ha comenzado el tema con los catalanes desde el día 1, buen punto, han subido los fondos. Los que conozco yo, ¿eh? Uh-huh. Me dan una explicación. Es que no lo entiendo. Y además de una manera importante, ¿eh? Los fondos de inversión de la Caixa. Sí, de la Caixa y del Banco Popular. ¿Pero qué fondos? ¿Qué fondos? ¿Fondos de renta variable, de renta fija, todos? ¿Han bajado las comisiones? Pueden haber bajado las comisiones. Es que, claro, eso habría que analizarlo un poco, pero vamos, mejor para todos, oye. Que sigan el ejemplo. Que sigan el ejemplo. Sí. Bueno, Luis no ha dicho todo de las burbujas porque son muchas cosas, pero yo quiero hacer una reflexión. Los diferentes tipos de burbujas, porque muchas veces las burbujas no son igual, primeramente, a lo que puede afectar a la persona, al inversor, pero después, en cuanto a lo que afecta a la sociedad, digamos, al país. Entonces, yo tengo aquí 5 clases de burbujas en función de si es dinero del ahorrador, pierde el dinero del ahorrador, pero no pasa nada más, pasará a él. Si es dinero de Banco Nacional, que es un problema, pero que no es tan grave. Si es un dinero de un banco internacional, que ya nos metemos en más problema. Si se hace la refinanciación, que es lo que se ha venido haciendo últimamente, oye, no puede pagar la hipoteca, pues bueno, le refinancio lo que le debe, más los intereses, más tal. Y luego, el quinto, que es lo que nos ha pasado con la burbuja inmobiliaria, cuando no se trata ni de acciones, ni de papeles, ni de tal, sino que se trata de un bien importante, como puede ser la vivienda, en la cual no crea un problema, diríamos, solamente de burbuja, sino que ha creado muchísimo empleo, depende de muchos sectores, y en un momento dado, cuando cae, es un cataclismo. Porque, claro, dejan de desempleo, dejan de pagar créditos. Quiere decir que estos 5
tipos de burbujas desde el punto de vista de financiación y de dónde viene. Porque, por ejemplo, en la crisis del 29 había muchas de las cosas que se vendían que era papel donde no había nada detrás. Bueno, si ese papel lo compra alguien con su dinero, que no está empeñado, que no está endeudado, pues bueno, pues lo perderá y punto. Entonces, yo más o menos, un poco por puntualizar, porque yo sé que todo esto lo tiene él más que tirado. Y luego, un poco los responsables. Aquí se ha hablado de los dirigentes del país, lógicamente el ministro de Hacienda, o de Economía y Hacienda, que eran los bancos. Los bancos son los que más le hemos atacado, porque claro, es más fácil. Después tenemos los bancos centrales, en el caso el Banco de España. ¿Vale? El Banco de España, resulta que yo en una ocasión al director del Servicio Técnico de Estudios del Banco de España, en una conferencia de CAI, cuando hacían club CAI, le pregunté, le dije, bueno, oiga, es que ustedes consideran la crisis como si fuese un accidente. Un accidente es cuando tú vas y ¡pop!, te viene. Pero es que yo considero que es una enfermedad. Y él, en el símil, me dijo, sí, nosotros vimos los virus, pero pensamos que estamos en la globalización, que no pasaría nada. Bueno, vamos a ver. Yo creo que esos reguladores, luego la Comisión Nacional de Valores, que aquí se ha comentado, pero luego los que han ayudado. Porque hay que pensar, por ejemplo, los tasadores. Que llegaba a un piso y decían, no, oiga, mire, que hay algunas sentencias por ahí en las cuales dicen, oiga, los tasadores de esa caja o de ese banco, han sido los que han tasado. Con lo cual, ahora no me venga a decir que eso vale la mitad, porque eran sus propios tasadores, ¿no? Después, las agencias de calificación, que más desprestigio ya no podemos tener, porque hay que pensar que te dan por bonos basura y, bueno, la tira. Los inversores, que hay algunos que con esa ambición se han metido, y luego los medios de comunicación. Luis sabe que en esa época cualquiera que dijese algo, pues se le echaban enseguida a la yugular, porque tenía que ser lo que se llama políticamente correcto, ¿no? Y entonces yo creo que por ahí van un poco los tiros. Y luego, pues, hay una cosa que no lo ha dicho, pero que lo tiene más que claro, es que cuando la masa monetaria se eleva mucho, pero en lo que sería la economía productiva no está a ese nivel, hay una burbuja. Es como el que digamos, gana 1.000 y va gastando 3.000. Pues ahí hay una burbuja, de donde venga, y al final explotará. Y bueno, más o menos es un poco porque él se ha quedado con muchísimas cosas, porque estos temas necesitan semanas para... ¿Alguna pregunta más para... Bueno, Gonzalo? Hablando de lo que estabas hablando tú, Silvano, ahora mismo, a lo que estabas haciendo referencia, a la burbuja inmobiliaria que se produjo en España, yo también considero culpables a ciertos consultores inmobiliarios que son ahora muy conocidos mediáticamente, como el profesor de Economía Gonzalo Bernardos, que en un programa de televisión en 2004, que ya se barajaba la posibilidad de que los pisos bajaran el precio, no se hablaban de las consecuencias tan graves que luego tuvo, pero se hablaba de que había una exposición al mercado del ladrillo, porque es que el mercado inmobiliario es el mercado que más agentes reúne. Te puede reunir desde un agente de la propia inmobiliaria, al fabricante de las puertas, al escayolista, que al abogado que te firma la escritura y luego al notario. Entonces es muy amplio y todas esas ramas profesionales han bajado considerablemente sus ingresos. También considero error de las entidades financieras el dar
tanta línea de crédito, tanto a empresarios, porque línea de crédito, por ejemplo, a pequeños empresarios de la construcción que se creían promotores bastante experimentados en el tema y ha habido muchas de las promociones erróneas, fallidas que han habido, sobre todo en la costa valenciana, que han habido por todos lados, pero en la costa valenciana es muy visible además. Y por mi parte ya he acabado. ¿Más preguntas? Pero Puedes contestar tranquilamente. lo que pasa es que no ha habido pregunta directa, una reflexión. Sí. Vale. Si es que ya cuando... Buenas tardes. Sí, me parece muy bien lo que has Mira, comentado. yo te quería preguntar, los chinos, si me puedes decir algo, cómo se lo hacen. Que está el Banco Central chino detrás, se hacen los préstamos entre ellos. Y la segunda idea me ha gustado lo de Pedro Mata. El dinero para ayudar a empresas o a jóvenes empresarios o tal. Y otra idea, dinero para ideas. Yo creo que estaríamos algunos dispuestos a un dinero que no fuera mucho por ideas. Muy bien. Han salido cosas también muy interesantes que no habían salido. Lo de China. Bueno, China es una burbuja. No saben ni ellos lo que tienen allí, ni los habitantes que son, ni cómo funciona su sistema financiero. Lo que sí que tengo muy claro es que hay empresas muy buenas en China, hay políticos muy buenos, hay economistas muy buenos, hay empresas que cotizan en bolsa muy buenas, pero hay muchas empresas que cotizan en bolsa muy grandes que tienes un plazo de recuperación de la inversión de 100 o más. Puede que sean empresas que tienen mucho futuro, pero en empresas que tienen un plazo de recuperación de la inversión de 100 o más, no entraría o me lo pensaría muy bien o metería muy poco dinero en esas empresas. Y respecto a lo segundo, ya me he oído varias veces este año por parte de altos directivos, personalmente, a esta distancia con la que estoy con Silvano, o más cerca, por ejemplo en Los Monegros, el top management de una de las 10 mejores bancas de España, decir que, y esto es muy grave, que el sistema financiero tiene en este momento más dinero que ideas. Esto es gravísimo. Si tenemos más dinero que ideas, vamos muy mal. Faltan ideas, faltan lo que llaman desde lo que se llama desde algunas instancias, pues ideas tractoras que arrastren luego a los demás. Lo que estaba comentando también don José Alastuey, de esas empresas que hay que ayudarlas para que sean empresas tractoras, que es algo que es fundamental. Y además una gran inversión, porque lo de los autónomos, lo de los emprendedores está muy bien, pero luego hay que buscar una conexión a través de grandes inversiones extranjeras, que como tú decías, pues luego en el sector inmobiliario o del sector automóvil, la cantidad de... yo estuve esa me la conozco bien, la de General Motors, y allí se crearon 10.000 puestos, en el momento álgido, 10.000 puestos de trabajo directos y 40.000 indirectos. Pues por ahí es donde hay que ir. Pero para eso hay que estar todo el día trabajando sobre eso, no trabajando y hablando de no sé qué, no sé cuántas. Hay que estar centrados en la inversión, en la creación de empresas, en el empleo. Esa es la madre de todas las batallas. Y a partir de ahí hablaremos todo lo demás. El tema del paro en la juventud, los sueldos precarios, las pensiones y demás. Esa es la clave. Si no empezamos por ahí y estamos perdiendo el tiempo con... no quiero entrar en detalles. De esto, del otro, de más allá, pues claro, si estamos semanas, meses... y lo que chupa cámara y análisis es otra cosa, pues mal. Pero entonces los chinos, ¿cómo se financian? ¿Los chinos cómo se financian? Pregunta. Bueno, pues se financian en general de manera ortodoxa, porque es un sistema de economía centralizada, pero bueno, están evolucionando hacia una especie de mezcla, y el temas capitalistas pues están avanzando mucho en esa dirección, se están liberalizando mucho y no les queda más remedio que ahondar en temas de economía de mercado, sobre todo para arreglar las grandes diferencias que tienen entre las grandes ciudades
y los muchísimos núcleos rurales que hay por allí, porque allí un pueblo de lo que es aquí en Aragón, un pueblo de 5.000 habitantes, pues allí es una ciudad o un pueblo de 200.000 o incluso de millones de habitantes. Yo creo que financiarse se están financiando bien y, por otra parte, están muy interconectados con la economía americana. Yo creo que lo están haciendo bien, pero hay burbuja, sobre todo en algunas empresas que cotizan en la bolsa china. Y falta transparencia. En el tema de la financiación también falta transparencia. Por eso me pregunto de eso, porque falta transparencia también. Es que aquí ya se harta uno, porque los chinos vienen con las manos vacías y al final los ves trabajando y bien. Y así habría que aprender de ellos, y esa es la historia. Pues volvemos a lo de antes. Los chinos es hablar de una manera genérica y sin concreción. Entonces, hay chinos muy trabajadores, empresarios fabulosos, súper honrados, innovadores, y ese capital hay que traerlo aquí, pero hay que pactar bien cómo se trae, y en eso es lo que hay que estar trabajando, en traer, porque el otro día estaba viendo unas estadísticas del Producto Interior Bruto de los grandes países del mundo, y entonces, utilizando tipos de cambio actuales, sigue siendo Estados Unidos. Pero si haces los cálculos bien hechos, la economía mundial número 1 en estos momentos es ya China. Y entonces, si eso es así, pues no queda más remedio que, si no puedes con el enemigo, alíate a él. Entonces, lo que hay que hacer es, entre otras cosas, es gastar mucho tiempo y dinero en los despachos para traer inversión directa china a España, inversiones extranjeras, empresarios, tractores de la economía aragonesa, de la economía europea, sabiéndolo pactar bien, como se hizo, por ejemplo, con las multinacionales que vinieron a España en su momento, la General Motors, la Figueruelas, la Renault a Valencia, la Ford a Alicante, sabiendo pactar bien, diciendo, pues tenéis que contratar a gente de la universidad, tenéis que contratar de mantenimiento tal, tenéis que contratar, no tenéis que, el porcentaje de los grandes cargos tenéis que poner gente de aquí también, de lo que se llama el local content, eso hay que saberlo negociar. Y hay que estar dispuestos, lo que comentaba Pedro, hay que estar dispuesto para atraer a esas empresas a dar unas facilidades fiscales impresionantes. ¿Sabéis cómo vino aquí General Motors? Vino con unos porcentajes de subvención de la inversión apocalípticos, haciéndoles todas las infraestructuras gratis, asegurándoles esto, lo otro y más allá. Si no, no vienen, se marchan a otro sitio, que se lo dan. Claro. Y a pesar de todo, había una corriente ecologista que entonces protestaba de la avenida de General Motors, que a algunos la ciudadanía los ha hecho diputados ahora, mira por dónde, y protestaban en ese momento con pancartas y tal, de que no tenía que venir aquí General Motors de ninguna manera, porque no sé qué, que si los regadíos, que si no sé cuántas. Sí, la última pregunta ya. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Ferruz. Ya que ha hablado usted de fondos de inversión, de renta variable fija, me gustaría saber su opinión sobre el mercado Forex. Ya que ha hablado del Bitcoin, es un poco una moneda rara que está pululando por el mercado Forex, ¿no? Más o menos, digo. No lo sé, no tengo mucho conocimiento. Bueno, pues mercado Forex, Bitcoin, oro, materias primas, esto es solo para expertos y no, por ejemplo, para un amigo mío de una librería famosa de Zaragoza, que le llaman por teléfono y le dicen de invertir en el Forex y en warrants y tal. Y me pregunta, y me llama, porque le han dicho que si no sé qué, no sé cuántas, y le han dicho que es un asesor fabuloso. Y digo, pero vamos a ver, Ramón, en tu empresa familiar, que con cualquier pequeño huracán se puede venir abajo, que ahora vais muy bien, porque tenéis el negocio muy bien estructurado, digo, ¿en qué habéis estado invirtiendo durante generaciones? Han estado invirtiendo en renta fija. Y digo, ¿y te van a convencer ahora uno que te llama por teléfono, aunque te han dicho las mejores referencias y que has leído en la expansión, que vas a invertir en el Forex y en warrants? Pues eso es dinamita pura. Digo, ni se te ocurra. Y si vas a eso, muy poca parte de tu patrimonio, y por supuesto con un asesor financiero titulado, con experiencia, y que tengas avales y reconocimientos y recomendaciones por todos lados. Porque si no entra lo que hablábamos, lo que comentaba también Silvano al principio, y lo que comentaba yo, de la ambición humana, que todos queremos más. Y claro, es que ganar un 20% en una semana o en un año es que, claro, es fabuloso, sí, fabuloso, pero tiene un riesgo impresionante. Y a veces es que nos metemos ahí. Se mete gente impresionante, como Madoff, ahí se metió, que los engañó a todos, incluso a su mujer. Bueno, cerraremos ya. Sí, pero muy breve porque es que el tiempo se nos... Sí. Buenas tardes.
Y yo quería comentarle lo que decía usted del ahorro familiar. Sí, sí, ahora se oye bien. Que mejor de mano de asesores financieros independientes. ¿Qué quería decir con eso? Por ejemplo, Renta 4 de aquí de Zaragoza, Mafre, esos son los que... Dentro de la banca puede haber asesores financieros independientes fabulosos y sensacionales, y los hay, y cada vez se forman y los formamos mejor, ¿vale? Pero, en principio, si tú estás al servicio del banco tal o del banco cual, siempre puedes tener la tentación de recomendar tus productos y tus suculentas comisiones y tus ventas que van por objetivos. Con lo cual, si me lo demuestran muy bien, que lo pueden demostrar, y ahora viene una normativa para el año que viene, que ya tendría que estar en vigor para que ese tema se aclare muy bien, pues en principio yo iría en la línea de potenciar la asesoría financiera independiente, que por ejemplo es la que usted ha nombrado, y algunos otros que están en esta sala también, y muchos más, que son muy buenos. Hay muchísimos, y dado lo que me es conocido, que yo sepa, empresas de las que se denominan EAFIS, hay asesores financieros independientes dentro de la banca y fuera de la banca. Hay más fuera de la banca, yo creo, normalmente, por lo menos a nivel relativo, no a nivel absoluto. Pero empresas de asesoría financiera independiente que con las nuevas regulaciones pueden tener un poco más complicado, que yo sepa, en Aragón, lo que se llama la figura de la EAFI, no hay ninguna. Quizá pueda haberla en el futuro. Hay gente que está, y tengo concretamente amistades que están pensando, lo que pasa que Aragón pues es lo que pasa siempre, somos el 3% de la población, es un mercado estrecho, sí que hay dinero, hay muchas ganas hay mucha liquidez en este momento, mucha liquidez, pero hay mucha prudencia, incluso hasta excesiva, hasta el punto de que, bueno, que nos han comentado, oye, ¿poner el dinero en casa? Pues no, eso no, de ninguna manera. Esa sería, para mí, la peor decisión de todas. Bueno, ahora nos hemos animado, pero ya nos toca. Primeramente, el que quiera el libro de Luis lo puede comprar con una oferta especial y se lo puede firmar, dedicar. El 24 de enero les hablaré sobre la guerra de sucesión, el decreto de nueva planta y el Tratado de Utrecht, que será más ver un poco de dónde partimos Aragón. Y en el 29 de noviembre y el 24 de enero tenemos a José Luis Correal Lafuente, escritor, historiador y polemista, por así decirlo, que nos hablará de la corona de Aragón, y más en este momento que está tan en moda. Gracias a todos. Si alguno quiere el libro, pues se puede acercar y les esperamos en la próxima. Gracias, muchas gracias.